A través del desarrollo de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, encontramos rastros de algunos conceptos e ideas que nos orientan hacia lo que hoy se denomina como complejo de Edipo. Este complejo, según Freud, es universal y permite al sujeto que lo atraviesa y está atravesado por él convertirse en un individuo con una construcción subjetiva propia. Para hablar del complejo de Edipo, primero tenemos que realizar un breve recorrido por algunas ideas con el fin de contextualizar y no caer en una reducción. Nos parece necesario aclarar que es imposible delimitar de manera tajante o temporal cada una de las etapas que atraviesa el niño para culminar con el sepultamiento. El complejo de Edipo en el varón continúa en vigencia bajo la forma de la amenaza de castración. La libido que investiga estas figuras parentales incestuosas es resignada y retirada parcialmente, transformadas en mociones pulsionales tiernas, además de sublimadas y apoyadas en identificaciones, que conformarán el núcleo del superyo, el heredero del complejo de Edipo en el caso ideal. Lo primero a tener en cuenta es que partimos de una condición bisexual que es inherente a todos los seres humanos. Es decir, no nacemos hombres, no nacemos mujeres, nos hacemos. A través de todo este recorrido edípico que necesito de otro para poder realizarse y de un tercero que oficie como ley para permitir la salida hacia lo social. Se podría decir que su estructura es de forma triangular, madre, hijo, padre. Y adelantamos que el complejo edípico se teorizó sobre el modelo del niño, convirtiéndose esta en una teoría falocéntrica y proponiendo un desarrollo edípico de la niña con sus variaciones, pero a partir del pensar la constitución del varón. Freud se vale del mito de Edipo Rey de Sófocles como metáfora de lo que acontece en la formación, tramitación y sepultamiento de lo que denominó como complejo de Edipo. El punto nodal de este mito y de la teoría psicoanalítica está en el horror ante el incesto. En el mito, Edipo es abandonado por su padre para evitar cumplir una profecía que anunciaba su muerte en manos de su hijo. Edipo fue criado por el rey Corinto, quien le dio su nombre. Al visitar al oráculo, éste le predice que matará a su padre y se casará con su madre. Ante esta noticia, Edipo huye para evitar su destino, y es en esta huida en donde se encuentra con Layo, quien fue su padre. En un altercado, Edipo asesina a Layo, cumpliendo la mitad de la profecía. Lo nominan rey, ocupando el lugar de Layo, y se casa con Yocasta, su verdadera madre. Edipo aún desconoce que ya se ha cumplido la profecía. Es un adivino quien le comunica de su parricidio y de su relación incestuosa con su madre. Ante esto, Yocasta se quita la vida y Edipo se arranca los ojos con una cuchara para no ser testigo de su tragedia. A grandes rasgos, en la triada madre, hijo, padre, nos permitimos una demarcación de 3 tiempos en la gestación, el desarrollo y el sepultamiento del complejo edípico. En un primer tiempo, el otro cumple el rol materno. Hay una alienación del niño con la madre. Forman la célula elemental narcisista. Esta simbiosis es necesaria para formar el narcisismo primario en el niño. El niño recibe la cualidad de la perfección por ser el destinatario de todo el narcisismo primario que proyectan los padres sobre él. Es decir, viene a cumplir los sueños que los padres no pudieron. Para constituir el narcisismo primario se necesita recorrer la etapa autoerótica, donde las pulsiones del niño se satisfacen en su propio cuerpo. Primeramente encontramos el yo realidad inicial, que está regido por el principio de fuga. En este, el yo primitivo comienza a diferenciar los estímulos externos de sus necesidades internas, aunque no hay un reconocimiento de una afuera, sino que existe un yo y un no yo. Lo yo es lo no huible y lo no yo es de lo que se puede escapar a través del principio de fuga. El segundo momento es el de yo placer purificado, marcado por el ingreso del principio de placer, el cual permite a este yo primitivo adjudicarse todas las sensaciones que generan placer. Este punto es importante ya que coincide el yo actual con el yo ideal y se rechaza todo lo que genera displacer siendo atribuido a lo no yo. Por último, encontramos al yo realidad final, donde se da ingreso al principio de realidad. Como resultado tenemos un yo realidad final
que rompe con el cumplimiento alucinatorio del deseo y va a permitir una discriminación entre un interior y un exterior, pero no ya como placer-displacer. Todas aquellas cosas que fueron representadas con cualidades placenteras, displacenteras, ahora van a quedar como representaciones, huellas némicas, y estas representaciones van a ser buscadas y reencontradas en el exterior. Al concluir este recorrido que realiza el yo primitivo, necesitamos de una nueva acción psíquica que se agregue a este narcisismo primario, la identificación primaria. La identificación primaria toma al otro como un modelo y es preedípica. Contemporánea a esta ligazón al padre, identificación con el padre, el niño emprende una cabal investidura de objeto en esta primera relación con la madre de tipo anaclítica. Durante algún tiempo, estas primeras identificaciones e investiduras libidinosas no van a entrar en conflicto, pero la unificación de la vida anímica avanza y a consecuencia de esta, los lazos confluyen y nace lo que se denomina el complejo de Edipo. El pequeño va a notar que el padre es un estorbo para su relación con la madre y comienza su rivalidad con él. Este es el retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, en la que el objeto amado es incorporado por devoración. Un intento de eliminación vía la incorporación por el lazo que tiene con el padre. Debemos aclarar que el complejo de Edipo ofrece dos posibilidades de satisfacción, activa o pasiva, en armonía con la disposición bisexual del ser humano. Una cosa es identificarse al padre, que es lo que se querría hacer, y otra es elegir al padre como objeto donde se quisiera tener. Este primer tiempo necesita de un corte, que aparece cuando el padre, fuente de identificaciones, ocupa aquel lugar que el niño desea junto a la madre, que fue su primer objeto de amor y lo mantuvo como tal. Segundo tiempo del complejo de Edipo. El complejo de Edipo, propiamente dicho, se produce contemporáneamente a la fase fálica, que es cuando el niño juega e investiga sus genitales. Que el niño moje la cama al dormir, lo que se denomina enuresis, es equiparable a la polución nocturna del adulto, por lo que es una expresión de la misma excitación genital que refuerza la actividad fálica del niño. El onanismo en el niño comienza siendo una pura ganancia de placer de órgano, por estimulación en el cuerpo erógeno, y posteriormente este onanismo se anuda con la fantasía de la madre. A esta actitud se le opone la amenaza de castración, que primeramente viene de la madre, sobre un onanismo que ella misma había incentivado a través de los mimos en el cuerpo, pero su consumación estaría a cargo del padre. Y aparece este como el posible verdugo ejecutante de la castración, obligando a prescindir del objeto incestuoso. De esta manera estalla el conflicto entre el interés narcisista en su cuerpo y la libido investida en la figura parental. Al principio, la amenaza de castración no tiene un efecto serio, sino que el niño debe acompañarla con la representación visual de la ausencia de pene. Esa visión es otorgada por alguna compañerita de juegos o hermanita. A este suceso le siguen dos posibles reacciones: el horror ante la criatura mutilada o un sentimiento de superioridad hacia ella. El niño cree que solo las personas despreciables del sexo femenino, probablemente aquellas culpables de las mismas mociones en que él mismo ocurrió, habrían perdido el genital. Pero para él, el ser mujer todavía no coincide con la falta del pene, y solo cuando se decide investigar el nacimiento de los niños, entiende que solo las mujeres pueden parir hijos. Así, la madre también perderá el pene y tratará de imaginar este cambio a través de una ecuación de pene por un hijo. A esta altura, los genitales femeninos son desconocidos y por esto suele imaginar que los hijos son paridos por el ano. Recién en la pubertad será cuando se descubra la vagina como tal y se la asocie como albergue del pene. La figura del padre, como agente de ley de castración, quien pone límites a esta relación y lo corre de ese lugar de ideal que gozaba el niño anteriormente. El padre, el que transmite una ley, el que la impone, es el padre tiránico, despótico, el que todo lo puede. Para hablar de esta figura controversial, nos vamos a remitir a mencionar el texto Tótem y Tabú de Freud de 1913, donde trabajamos la idea teórica de un padre de una horda primitiva. El mito del padre primitivo es el de un padre tiránico, despótico y acaparador de todas las mujeres, que prohibía el comercio sexual entre sus hijos y ellas. En algún punto estos hermanos se unen y asesinan al padre, celebrando este hecho a través de la devoración del cuerpo de su padre a modo de banquete. En este punto, que parecería liberar a aquellos hermanos, es donde la ley se internaliza y permite una simbolización de ella a través del tótem.
Aquello que estaba prohibido ahora está más prohibido a través del símbolo. En la relación con este padre encontramos sentimientos ambivalentes. Por un lado, el odio por la prohibición, y por el otro hay una identificación con él, porque lo celan y lo admiran, quisieran ocupar ese lugar, pero aquel lugar que dejó vacante la muerte del padre totémico es imposible, y precisamente esto permite evitar la destrucción mutua entre los individuos, porque ahora todos están atravesados por la ley. Hay una obediencia de efecto retardado. Revocaron su hazaña declarando la prohibición de aniquilar al animal totémico, el parricidio, y renunciaron a las mujeres que dejó el padre, la prohibición del incesto. Estas dos leyes tabúes de totemismo son creadas a partir del sentimiento de culpa, fruto de la ambivalencia de la relación para con el padre. Según Freud, este mito es mucho más apropiado para pensar lo que ocurre con los seres humanos en el recorrido edípico que el mito de Edipo, ya que permite entender la importancia de la transmisión de la ley de la prohibición del incesto y posibilita imaginar un origen de esta prohibición. En el tercer tiempo del Edipo, aquel que ocupa la función paterna sale de ese lugar despótico y se convierte en alguien que transmite la ley y que a la vez está atravesado por ella. En algún punto, el neurótico obsesivo intenta mantener al padre en el ideal despótico y patea la castración, pero idealmente la percepción sobre la figura paterna cambia. La autoridad del padre es introyectada en el yo y constituye el núcleo del superyo, y permite la perpetuación de la prohibición del incesto. Las tendencias correspondientes al complejo de Edipo quedan desexualizadas y sublimadas, inhibidas en cuanto a su fin y transformadas en tendencias sentimentales o tiernas. Este proceso ha salvado por una parte los genitales de la amenaza de castración, pero por otra parte los ha inhibido e ingresado en el periodo de latencia. Aceptar la castración permite la salida hacia lo exogámico, es decir, se produce un pasaje desde lo endogámico hacia lo exogámico, lo cultural y lo social. Y este pasaje nos posiciona como un sujeto deseante que sale en búsqueda de ese ideal del yo. Se puede concebir la catástrofe del Edipo como un triunfo de la generación sobre el individuo, en palabras de Freud. La transmisión más importante que hace el ser humano es la de la prohibición del incesto, ya que no nos permite quedar adheridos en una posición infantil. Para hablar de los alcances del complejo de Edipo, nos apoyamos en el diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis, que propone 3 puntos claves. El primero tiene que ver con la elección del objeto de amor, que es condicionada después de la pubertad por las identificaciones, las investiduras libidinales y la prohibición del incesto. Respecto a esto, podemos decir que posteriormente, en la pubertad, observamos aún la eficacia que posee el complejo de Edipo para la elección del objeto de amor. En la elección de objeto por apuntalamiento, también denominada anaclítica, se toma como modelo para la elección al padre o a la madre. El sujeto busca inconscientemente rasgos de estas figuras en un otro. Esto se debe a que el complejo de Edipo, a través de la represión primordial, pasa a constituir parte del núcleo del inconsciente y continúa actuando desde allí a través de ramificaciones. Para la elección de objetos se van a resignificar las huellas mnémicas, aquellas marcas psíquicas que remiten al primer objeto de amor, que fue el primer dispensador de sensaciones placenteras. La madre se vuelve así el arquetipo en las futuras elecciones de objeto que son derivadas de las constelaciones maternas. Esto hablando en general y mayormente de la heterosexualidad del varón. Otra consecuencia del complejo de Edipo, según el diccionario de psicoanálisis, es el acceso a la genitalidad, que ya no depende únicamente de la condición biológica. Para el acceso a una genitalidad normal, es decir, no perversa, orientada hacia la meta de la reproducción, es necesaria la resolución del complejo de Edipo. Con la ley de castración se aparta al niño de su actividad genital, poniéndola al resguardo de esta amenaza, y por otra parte se la paraliza, dando inicio al periodo que conocemos como periodo de latencia,
que interrumpe la evolución sexual del niño. El periodo de latencia persigue dos fines. Por un lado, aportar los componentes sexuales de ciertos sentimientos sociales y por el otro, a edificar las ulteriores barreras sexuales. Por último, la estructuración de la personalidad y la constitución de las instancias psíquicas. Bien, para finalizar podemos decir que la entrada a lo social conlleva un abandono de los primeros modelos edípicos, que son desestimados como posibles objetos, pero que sin embargo serán utilizados como arquetipos de todo vínculo futuro. Ahora, según Freud, en el caso ideal se destruye el complejo y se erige como su heredero el superyo, que sabemos que el superyo lo introduce en su segunda tópica a partir de 1923. Pero cuando el complejo es reprimido, permanece en el sistema inconsciente y desde allí podrá ejercer su acción patógena. A partir de la ley de prohibición del incesto se pone en juego lo simbólico, lo social y lo cultural. Es decir, que hay un corrimiento del imaginario individual del niño hacia lo simbólico, que es social y compartido.